A nivel exposición, sí creo que hay una... mayormente los referentes que van a dar charlas son hombres todavía, ¿no? Che, no puede ser que manejen Excel para la administración de proyectos. Es algo inadmisible. Es decir, con la cantidad de dinero que están captando terceros, que esto se maneje con Excel, no tiene sentido. Hoy el desarrollador es constructor, financista, inversor, tiene que saber de impuestos, tiene que saber de normativa. La verdad que para mí son héroes. Amigos de Ladrillo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano. Le damos la bienvenida a Mariela Esquenone. Bienvenida a Ladrillo. Mariela, mira, hice scouting. CEO de Metro Futuro y Metro X Real Estate. Sí. Cofundadora de Mujeres Real Estate, MR Latam. Bueno, contadora, profesora, especialista en finanzas. Tengo un montón para decirte bienvenida a Ladrillo. ¿Referente del mundo inmobiliario? Muchas gracias. Creo que sí. Bueno, vamos a ver. Yo creo que sí. Venimos trabajando hace 20 años ya, así que... Vamos a hablar de dos temas puntuales. Uno es el rol de la mujer, mujeres en el real estate, y vamos a hablar de tokenización también, que nos expliques el concepto. Vamos a empezar por el rol de la mujer. Dale. ¿Cómo lo analizás hoy? ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué rol cumple la mujer en un mundo inmobiliario? Y esto me hago cargo, siempre fue un poco machista de hombres. ¿Va cambiando esa tendencia? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, en realidad, como cofundadora de MRE, digamos, creo que vengo trabajando hace muchos años. Efectivamente, sí es un mundo muy masculino. No necesariamente machista, pero bueno, un poco sí. Digamos, las figuras más visibles siempre fueron más bien hombres. Y MRE surge un poco así como una especie de grito, ¿no? Como una especie de... Acá estamos nosotras también, porque de hecho en conferencias, en congresos, en demás, los referentes eran masculinos. Y bueno, no obstante eso, mujeres siempre hubo, y hay muchas y muy valiosas desde siempre, pero sí un poco MRE lo que viene es a visibilizar ese lugar de la mujer. No es un lugar que compite con el hombre, es un lugar que muestra que también estamos, que estamos presentes, que realmente conformamos el mercado, que aportamos muchísimo valor y que también trabajamos codo a codo con hombres, ¿no? Y respecto al rol de la mujer, creo que hay muchísimos avances en ese sentido, es decir, el hecho de que se vea que hay mujeres que están trabajando en el rubro me parece que está bueno. De hecho, hay muchísimas mujeres emprendedoras, muchísimas desarrolladoras. Bueno, el grupo de MRE es una pequeña referencia de un grupo enorme de mujeres, todas muy, muy valiosas, así que creo que ahí hay una mirada que busca integrar. De hecho, yo trabajo codo a codo con muchísimos hombres, he aprendido de hombres también y siento que hay paridad. No lo sentimos como un tema de que sea mayor o menor valor, sino... ¿Hay un dominio masculino todavía en la actividad? Sacándolo del machismo que dije antes, ¿hay un dominio masculino en la actividad o se equiparó? A ver, a nivel operacional yo creo que está equilibrado. A nivel exposición sí creo que hay una... O sea, se considera el hombre mucho más referente o sea, todavía hay, no más basta ver cualquier evento, una expo, lo que sea, mayormente los referentes que van a dar charlas son hombres todavía, ¿no? Es decir, una proporción más baja de lo que era antes, que eran 100% hombres, sí. Las mujeres eran las que estaban ahí como un poco en la vidriera. Hoy hay muchas expositoras mujeres también, pero sigue habiendo una disparidad en la representación, aunque en la práctica yo creo que está equilibradísimo la cantidad de hombres y mujeres que trabajan en el mercado. ¿Qué cambios notaste en este último tiempo significativos que vos digas, mirá, no sé, hace 5 años pasó esto o hace este tiempo pasó esto? ¿Qué cambios críticos sentiste en el mercado inmobiliario con respecto al rol de la mujer? Bueno, un poco esta de la referencia de MRE, ya, por ejemplo, tiene 6 años. Nosotros arrancamos en el 2019 como grupo, aunque era algo que ya venía gestándose de antes. En la última expo la abrió Mali Vázquez, digamos, para nosotras. Sí, además mi amiga. De hecho, la verdad que es un orgullo que haya estado ahí en la mismísima charla con el ministro. O sea, creo que fue, digamos, un cambio enorme. Eso da la pauta. Sin embargo, en la grilla general seguía habiendo mayor cantidad de referentes hombres, insisto, y que no tiene que ver con la realidad del mercado, claro. Que viene muchísimo más equilibrado. Pero bueno, sí creo que hay avances. De hecho, yo misma trabajo con hombres todo el tiempo, en todas las sociedades en las que estoy, en todos los proyectos en los que estoy, trabajo con hombres codo a codo. Es decir, no hay un tema de desequilibrio, pero sí en las referencias, ¿no? Es decir, en las que se buscan. De hecho, mismo acá, la cantidad de personas que han venido, me podrás decir, son más hombres que mujeres. Hay de todo, ¿eh? Vos sabés que hay de todo. Nos tocó estar con la presidenta del colegio de martilleros, bueno, con Malí también. Sí. Recién estuvieron chicas vendedoras
de una inmobiliaria en Puerto Madero. Acá vamos como lugar a todas las partes. Sí, sí. Y siento que la inclusión femenina en este mundo inmobiliario, yo me dedico también desde muy chico, aporta cosas, ¿no? También aporta una mirada diferente. Vos lo solés recalcar, resaltar. ¿Qué aporta la inclusión de la mujer o que cada vez haya más mujeres en el mercado inmobiliario? Yo creo que primero nosotras nos presentamos un poco ahí como referencia, no porque seamos las mejores, sino como para decirle a las demás chicas, este es un rubro en el que podemos trabajar todas. Y después creo que la mirada que nosotros tenemos es bastante más... por ahí muchos la asocian más con lo estético, de hecho hay arquitectas espectaculares, con una capacidad de diseño, bueno, está Claudia Faena, Anita, bueno, hay un montón de referentes en el rubro, digamos, arquitectónico, pero también en el desarrollo de negocios específicamente. Creo que la mirada que aporta la mujer es absolutamente complementaria a la del hombre y por eso creo que funcionan muy bien cuando trabajamos en conjunto, es decir, coincido en que trabajamos complementariamente, que son energías que suman, ¿no? No que se restan mutuamente. ¿Hay algo que falta o hay alguna parte del mundo inmobiliario que todavía es inaccesible o difícil de acceder para una mujer? Recién me decías, cada vez hay más arquitectas, cada vez hay más escribanas. Sí. Hoy son más escribanas que se presentan que escribanos. Sí. ¿Hay algún sector del mundo inmobiliario, no sé, pasó Pamá Construye por acá y nos decía, bueno, logramos la bolsa más liviana, no consigo zapatos, me cuesta conseguir ropa? ¿Hay lugares todavía de acceso muy difícil para la mujer? Bueno, en obras sí, claramente puede ser que sea un poco más normal encontrar hombres, pero también eso tiene que ver con una cuestión hasta física, ¿no? Claro. Pero bueno, después en lo que es desarrollo de negocios no veo. Sí, en la representación, ¿no? Y ahí sí creo que hubo una evolución en el último tiempo, pero no siento que haya digamos, un rubro en el que no nos hayamos animado a entrar. Yo particularmente, que creo que como mujer contadora, digamos, especialista en finanzas, así que sí me siento que no hay otras, o sea, visibles, y sin embargo debe haber un montón, y por ahí es como que consideran que no es un rubro. Yo confieso que cuando empecé a trabajar en el mercado inmobiliario, de hecho siempre la cuento esta anécdota, que cuando entré a trabajar en una empresa, entré y pedían gerente financiero, sexo masculino excluyente, y yo me presenté a esa entrevista y quedé preseleccionada con 4 hombres más. Con lo cual dije, bueno, por ahí no se habían dado cuenta. Entonces seguí avanzando en las entrevistas y quedé yo. Y en un momento, claro, yo los primeros 2 años de trabajo en el mercado, me venía vestida, digamos, como un pibito. Era como que sentía que tenía que tener una postura masculina, no mucho maquillaje, no mucho hablar de cosas que por ahí yo las asociaba más a lo femenino. De hecho, obviamente para mí fue una adaptación enorme porque estaba convencida de que tenía que masculinizarme para trabajar en un rubro en el que yo veía que la mayoría de los pedidos de puestos eran de hombres. ¿Te tocó sentirte incómoda en algún momento de decir, mira, pasé un momento incómodo? No, yo igual creo que también es un tema de carácter, o sea, no me ha pasado, realmente. No he tenido situaciones, digamos, en las que, no sé, si te referís a, viste, que siempre hay alguien que porque sos mujer, no, en ese sentido peyorativo, no. Bueno, eso sí. El hecho de menospreciar creo una cuestión de género. Es humano, pero, y sí, por supuesto, tocas áreas sensibles nuestras, que inconsciente o inconscientemente están ahí un poco en lucha, viste, como, che, pará. Como yo me acostumbré a trabajar con hombres, hay cosas que naturalicé, además vengo de familia, tengo hermanos hombres, un vínculo muy cercano con mi viejo, con lo cual para mí el mundo masculino es muy natural, me gusta el fútbol, cosas que me gustan, pero claro, en un momento empecé a sentir que también había una parte mía que estaba queriendo ser yo en toda mi esencia, y mi esencia es femenina, y por supuesto cuando de repente te encontrás con, no sé, alguien que te quiere correr porque sos mujer, o no, este lugar no lo deberías ocupar, y si es así o no lo sé, pero uno automáticamente sentís, che, es porque soy mujer, es porque o es porque hay una competencia, que igual, ojo, porque también hay una competencia entre hombres y mujeres, y no es solo de mujeres contra hombres, también hay un tema de hombres diciendo, che, hay una invasión de mujeres. Como para cerrar el tema del rol de la mujer, ¿cómo lo ves de acá en adelante? No sé, sacando la bola de cristal o pensando en un futuro más equiparado, ya está equiparado, con más presencia femenina dentro del mercado inmobiliario, con menos quizás. Yo creo que tendríamos que tender a naturalizar, digamos, que somos profesionales y sacar el tema del género, que también es un trabajo nuestro.
del femenino, digo, el grupo de mujeres, es decir, che, somos todos iguales, o sea, no, somos profesionales y es igual un profesional hombre o mujer. Creo que hay una tendencia hacia naturalizar, que el tema del género al final es, digamos, no corre tanto. De hecho, hasta incluso considerar que son fuerzas que se complementan. Y sí, ya te digo, más el tema de incentivar a más mujeres a que realmente sientan que es un lugar también que les pertenece, si es algo que desean, ¿no? Obviamente. ¿Cambiamos de tema? Dale. Tokenización. Sí. Esto de a otro. Son los dos temas que tenía bien opuestos. Bien pero marcados. Esto de digitalizar inversiones, tokenización, me gustaría que expliques, que hagas un análisis primero de qué significa el término de tokenizar. ¿Qué es? ¿Por qué te dedicás o lo trabajás? Que le cuentes un poco al que está del otro lado de la cámara de ladrillo. Dale. Bueno, en realidad voy a ir como por partes. La tokenización en sí yo la entiendo como una herramienta, ¿no? Ahora voy a volver sobre eso. Es como cuando hace 20 años, cuando yo entré en el mercado y se hablaba de fideicomisos y todos sentían que estaban hablando del chino. ¿Y qué es esto? ¿Viste? Y era como para selectos, ¿viste? Un intelecto superior tenías que tener, claro, para entender de qué estaban hablando cuando hablaban de fideicomisos. Hoy todo el mundo, digamos, realiza el uso de la figura, el uso de la herramienta fideicomisos. Y todos entendemos que un fideicomiso es una herramienta y que lo que importa es el negocio, ese fondo que está ahí metido adentro de ese vehículo, ¿no? Yo entiendo la tokenización como una capa superior, digamos, para no decir superior, sino una capa tecnológica del desarrollo del negocio, en donde al final esa capa tecnológica lo que lo hace es accesible, confiable, porque está la blockchain atrás. Para los que no conocen, yo tampoco soy una tecnóloga, digamos, pero obviamente sí me metí en el tema. Lo que tiene interesante la blockchain es que funciona como un enorme libro contable, digamos, súper auditado por un montón de entes a lo largo del mundo, que lo hacen mucho más seguro, confiable, trazable y demás. Y eso es la herramienta, ¿no? Yo como que hasta ahí llego, la blockchain tiene esta capa tecnológica que funciona como herramienta. Después está el negocio y después está la forma en la que se estructura el negocio, ¿no? Y acá, si nos referimos específicamente a negocio inmobiliario, en el fondo sigue siendo todo lo mismo, es decir, qué negocio estás haciendo, qué vehículo estás usando y cómo utilizás la tecnología para hacerlo accesible a más personas. ¿Qué es lo que permite la tokenización? Además de darle esa capa tecnológica, es acceso a mayor cantidad de inversores. Y ahí quiero hacer un asterisco por esto de que te da la posibilidad como para ampliar desde ahí, de vos poder invertir importes menores, ¿no? El hecho de decir, bueno, no sé, desde $100, desde $1.000, uno puede aportar o apostar o invertir en el mundo inmobiliario. Sí, bueno, justamente esto de poder, y ahí viene la parte de la tecnología que nos permite fraccionar el negocio, ¿no? Es decir, hoy todos sabemos que para invertir en el negocio inmobiliario, digamos, todos sabemos que el mercado inmobiliario produce para el 5% de la producción del mercado total de los interesados en acceder a la vivienda. Es decir, ¿quiénes pueden hoy acceder a una vivienda? El pequeñísimo público que por ahí logra tener acceso a un crédito hipotecario, pero que tiene que comprar un usado. Claro. O ese público con capital de fondo que puede invertir y poner $100.000 en 2 años, en 3 años, que dice que tiene esa capacidad de hacerlo, que igual le parece interesante porque tiene, digamos, un plazo para ir pagando, pero tiene que tener la capacidad de generar esos $80.000, $100.000, $200.000, lo que sea, en 3 años, que es el desarrollo de la obra. Ese segmento, digamos, de público para el que trabaja en el mercado inmobiliario hoy representa menos del 5% del total. Y después está la necesidad y el deseo aspiracional de acceder al mercado inmobiliario con una barrera muy alta, que es esta, ¿no? Es decir, tener un capital. Porque entender el negocio tampoco es tan complejo, es decir, después está en la forma, cómo lo estructurás, pero el negocio es simple, es decir, yo compro a bajo costo para irme a vivir, para generar renta, es decir, el negocio es simple de entender, pero no es accesible para cualquiera. Lo que hace la tokenización es permitir la posibilidad de fraccionar esa inversión para que vos tengas los mismos rendimientos que el que pone $100.000, claro, pero desde 100, ¿no? Y ese fraccionamiento lo que te da es como el derecho a participar del flujo económico del negocio,
que ahí es donde está, yo soy media obsesiva porque yo digo que el mercado inmobiliario el mercado inmobiliario de proyectos en pozo es esencialmente financiero. Es decir, vos si trabajas en el rubro lo sabrás, que es decir que al final, no sé si sos arquitecto, sos constructor o lo que sea, pero esencialmente estás tratando de calzar ese flujo de fondos, de ingresos y de egresos todo el tiempo, te convertís, o sea, todos mis clientes son financistas básicamente porque están como, no sé cuánto saben de obra, ¿viste? Y es imposible cuando uno habla de finanzas no hablar de riesgos. Obvio. Y va en nuestra idiosincrasia, no sé si es cultural, si es de ancestros o que nos quemamos con leche. El argentino muchas veces es desconfiado de decir dónde está la trampa o dónde tengo la seguridad o dónde tengo el respaldo de que si pasa algo, bueno, me van a cumplir. ¿Está con este instrumento también esto que me decías vos del respaldo? A ver, te vuelvo a decir, es decir, el que invierte $100.000 en un proyecto en pozo o el que invierte $100 en un token vinculado con un proyecto tiene el mismo nivel de riesgos. Claro. ¿Qué tiene el que está invirtiendo en un token? Una capa adicional de seguridad, si querés, que es lo que le provee la blockchain. Que tiene el que tiene $100.000? Un peso enorme para ir a patearle la puerta al desarrollador y decirle no me cumpliste. Claro. Pero que no se le quita al que tiene el token, ¿sí? Es decir, por tener una inversión más chiquita tiene los mismos derechos, simplemente que en el medio está la representación digital. En el fondo tiene que haber lo mismo, es decir, un negocio inmobiliario con capacidad de generar el flujo de fondos, con una renta estimada, nunca vos podés asegurar, porque esto no es un bono, no es un plazo fijo. Y es la Argentina. Y es la Argentina, y tiene el mismo nivel de riesgos y de rendimientos que tiene el que invirtió para $100.000. Con la diferencia de que el que tenía $1.000, $5.000 y no podía entrar en el mercado inmobiliario porque efectivamente lo consideraba que no era una posibilidad con esa inversión, ni acceder a lo que aspiracionalmente pensamos que es el mercado inmobiliario, que es un negocio que tiene altos rendimientos porque se va construyendo, porque tiene un periodo de tiempo, porque la tierra se puede comprar barata, se puede ir gestionando a la hora. Entonces vos asumís que entre el momento en el que empieza el desarrollo y el momento en el que se vende hay un recorrido de precio, ¿no? Es decir, desde el costo hasta el precio final. Ese recorrido de precio es la renta del negocio. Esa renta del negocio es lo que financieramente llamamos, digamos, la capacidad de generar un flujo de fondos. Y ese flujo de fondos es lo que se le ofrece al tokenista. Ahora, imagino, te da la posibilidad de invertir en un token, no sé, asignado a una obra del país y también una cuestión globalizada en el exterior. Sí, de hecho, nosotros como Metrofuturo arrancamos en España. Nosotros arrancamos... Te da esa posibilidad también que quizás un pozo o algo se hace más complicado. De hecho, nos pasó al revés. Es decir, nosotros arrancamos en España porque cuando arrancamos acá en Argentina no había contexto ni político, ni económico, ni normativo. Ubicame en tiempo y espacio. Y estamos hablando de 2022. ¿No? Al margen de que Metrofuturo arranca en 2020, en el medio de la pandemia, ya cumplió 5 años, digamos, desde el origen de la idea, aunque después le sumamos la parte de tokenización, pero la idea Metrofuturo arranca en 2020, más concretamente julio de 2020, y el primer proyecto nosotros lo hacemos en 2022 en España. De hecho, la primera sociedad de Metrofuturo es en España. ¿Por qué? Porque tenía contexto económico, político y normativo, que era todo lo que necesitábamos, y lo hicimos comprando departamentos a bajo costo, refaccionándolo y generando un flujo de fondos con el alquiler de las habitaciones. Así arrancó Metrofuturo, generando un rendimiento en dólares de más del 10%. Ese modelo no es replicable en Argentina, porque en Argentina los alquileres no dan más del 3, 4... Nos recuperaron un poquito. Sí, ahora está mejor, podríamos llegar hasta el 5, en zonas más turísticas pueden llegar a valores más altos. De hecho, Añelo, por ejemplo, puede estar dando cerca del 10 o algún, no sé, lugar específico, pero con riesgos asociados también a zonas que no son tan controlables. Pero el mismo modelo de España no es replicable en la Argentina. Ahora sí es posible en Argentina replicar el modelo de que ese flujo de fondos, en lugar de estar asociado a eso, esté asociado al recorrido de precio que tiene un proyecto. Y mientras tanto, se convierta en una fuente de financiamiento genuina para el desarrollador, que es la otra pata, ¿no? Es decir, con la tokenización se genera una fuente de financiamiento para el desarrollador y una alternativa de inversión basada en un activo real para el inversionista. ¿Qué perfil desde metro cuadrado, y perdón que te interrumpa, como para que pueda entrar todo en... si te dejo, no entran todos los temas. Hablar, ¿viste? Eso es lo que tenemos las mujeres. En la hora, te corto un poquito ahí. Me interesa saber sobre el perfil de la gente que se acerca a Metrofuturo. Obviamente hablar de perfiles es estigmatizar y quizás pero sí ponerlos está a todos persona, en el mismo
pero hay un perfil determinado, hay una gente que busca este tipo de inversiones. Sí, de hecho, nosotros al definir, por ejemplo, un poco la estrategia, en la definición del buyer persona está el perfil del joven, es decir, ¿viste? El famoso nómada digital, es decir, el tipo que pone una ficha acá, pone una ficha allá, no sé qué, y que de repente, viste, la ficha que puso acá, la ficha que puso allá, era toda Jetcoin, sí, alguna la pegó, y mayormente, pero es el tipo que ya no le tiene miedo al riesgo. Ese es un perfil que es lo mira, pero hasta le parece como, uy, pero ¿cuánto hay que esperar para que me genere una renta? Porque claro, por ahí compra unos bitcoins y le va bárbaro, ¿entendés? Bueno, ese público es un público que está ahí como en una línea entre que entra y que no, pero es el que primero mira todas las alternativas de inversión que hay en el mundo blockchain. Claro. Después está el que efectivamente tiene pequeños ahorros, y te digo que hay algo que es muy aspiracional, de verdad, en el acceso al mercado inmobiliario, que es, acá debe haber ganancias, acá debe haber buenos resultados. Entonces, ese público que está ahí entre 30 y 40, vamos a decir, es un público al que le interesa y que, por ejemplo, en las propuestas de España le interesó, y en las de Argentina empieza a ver quiénes son. Claro. ¿Viste? Y después está el más 40, que es un tipo que no entiende todavía mucho cómo funciona blockchain, pero que entiende perfectamente que hay una alternativa interesante y una posibilidad, y por ahí con ese el recorrido más pesado, que nosotros con la plataforma que tenemos, con la gente de apps, digamos, que son socios nuestros, esa plataforma que tenemos lo que hizo es como que sea accesible a Doña Rosa, digamos, claro. Que entonces el tipo más 40, la edad que sea, no tenga que empezar, tengo que entrar, ¿qué es la blockchain? ¿Cómo? No, la interfaz es como si fuera Web 2. Me gustaría frenar ahí también, sí, y hacer un ejemplo, ¿no? Si tuviera que explicarle a alguien, no sé, cómo invertir, cómo empezar, vuelvo al ejemplo de los $100 o $1.000. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué busco? ¿Dónde me interiorizo? Obviamente los contacto a ustedes, ¿no? Contacto a Metro Futuro. Sí, pero, bueno. Pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ingresar a este tipo de negocio? Primero que yo creo que cada vez va a ser mayor la cantidad de empresas que se metan en este tipo de esquemas, porque para mí sin duda va a ser la forma en la que va a funcionar el mercado inmobiliario de acá en adelante, ¿no? Entonces los consejos que le daría a cualquiera que se meta es los mismos que le daría al que a todos mis clientes. Yo asesoro muchísimos inversores, sí, pero gente de 100.000, 200.000 que me dicen, Mariela, me dijeron para invertir acá, me decís si está bueno. Bueno, el mismo que va a poner $200.000, lo mismo que le digo al de 100. Es decir, fíjate dónde estás colocando, fíjate qué producto es, fíjate qué empresa, en qué estado está, qué documentación tiene, y todo ese trabajo lo hacemos nosotros. Entonces, como que el proyecto que entra curado a Metro Futuro, por ejemplo, y así debería ser en cualquier otra plataforma, es decir, que entre curado, depurado lo máximo posible para minimizar los riesgos que por supuesto no se pueden eliminar. ¿Hay desafíos todavía regulatorios de acá a futuro? Pienso en desafíos regulatorios para que este sistema escale y no quede en una prueba piloto o en algo que intentó ser y no fue. ¿Cuál es la traba principal que ustedes tienen en este momento o que hay sobre este tipo de negocios en este momento? Bueno, vos ahí veías que yo tengo como esta idea de lo financiero y del mercado inmobiliario, que son dos cosas que me atrapan, y en el medio este tema del acceso a la vivienda, y ahí a mí me tocó, además de haber sido, de trabajar en el mercado inmobiliario, ser asesora de la Cámara, también me tocó estar en la Cámara Fintech, es decir, porque claro, este es un mercado que es esencialmente fintech, entonces ahí estoy en una comisión específica que es de Real World Asset, que es la comisión específica para todo lo que sea tokenización, ¿no? Y justamente ahí vemos todo el tema normativo. En CNB se avanzó muchísimo en el último año y medio, es decir, hay como una luz verde ahí como para avanzar, pero por supuesto dentro de los márgenes que se van como soltando, ¿viste? Vamos haciendo, de hecho ahora se largó un sandbox, que es esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo se manejan en esta arena, cómo, ¿viste? Sin chocarla. Entonces, bueno, de hecho ahora la semana pasada salieron como lo que se llama la tokenización 2.0, que es incrementar la cantidad de instrumentos que se pueden securitizar, digamos, bajo este esquema. Y hay de parte de CNB también muy buena disposición. El punto es, acá... No, y sí, porque acá si lo regulas mucho, claro, dejás afuera, digamos, todas las posibilidades. Si lo desregulás, haces que el consumidor tenga mucho riesgo. Entonces,
Bueno, es un fino equilibrio que me parece que lo tienen todos los países. Por ejemplo, España se fue de mambo, es decir, reguló por demás, con lo cual ese exceso de regulación está sacando jugadores, así como nosotros entramos en su momento, puede que esté sacando jugadores del mercado. Y hay otros países que no hicieron nada y se desbandó. Bueno, acá como están ahí midiendo, y el desafío me parece es encontrar ese equilibrio y saber que después está el negocio que vos hagas. Entonces ya el negocio nuestro, para mí, digamos, por toda mi formación, por mi experiencia, por todo lo que he trabajado, digamos, y conozco como auditora, como perito, como consultora, en todos los roles que tuve, es un mercado que necesita formalizarse, necesita tener una estructura sólida que permita que cualquier instrumento que sirva para captar financiamiento se pueda aplicar rápidamente. Y ese me parece que es un desafío del mercado inmobiliario. Y en términos normativos es, bueno, ir haciendo las cosas que nos van soltando, a ver cómo las adaptamos a lo nuestro. De hecho, la semana pasada se aprobó el primer fondo común, fondo cerrado de inversión de hipotecario, que ese instrumento, si bien no está todavía tokenizado, sería tokenizable. Y digo, la tengo esa, cómo se complementan el nuevo fondo de inversión hipotecaria con... Es una fuente, es un instrumento que es súper interesante. Que tiene además, yo en su momento como asesora de la Cámara en el 2019 trabajé para el desarrollo de beneficios fiscales para ese tipo de instrumentos, porque están vinculados con el acceso a la vivienda. Y es un instrumento que justo salieron con un día de diferencia la aprobación del fondo y el día siguiente la nueva normativa de CNB y de repente fue como... Claro, todo junto. O sea, está pasando, como que no lo podía creer porque digo, bueno, si ahora, después está la otra pregunta, ¿no? El mercado inmobiliario está en condiciones de tener el nivel de formalidad a nivel general, digamos, en la forma de estructurarse, de profesionalizarse y demás, como para que siga siendo un negocio rentable. Eso lo tenés que contestar vos. No. Y hacerte cargo de lo que contestás. No, yo te contesto lo que quieras, o sea, yo creo que es un desafío. Hecho, el hecho de profesionalizar el sector... Estuviste fina. Estuve fina. Es que de verdad lo creo. De hecho, en el 2014, cuando yo desarrollé la primera plataforma, MetroX, fue con ese fin, es decir, no puede ser que manejen Excel para la administración de proyectos. Es algo inadmisible, es decir, con la cantidad de dinero que están captando terceros, que esto se maneje con Excel, no tiene sentido. Hoy, digamos, no solamente MetroX, sino que hay un montón de otras plataformas y muy buenas que demuestran que lo que yo estaba pensando en el 2014 estaba en lo correcto. No estabas loca. No, y además que era pura y exclusivamente la práctica, ¿no? Es decir, de ver millones de proyectos diciendo, che, pero la guita que están perdiendo por administrar mal. Porque acá es como que las empresas crecen al revés, ¿no? Es decir, como que se forman un grupo, amigos, familiares, que si hacemos un proyecto, dale, listo. Claro. Y de repente se encuentran haciendo 5, no tienen la estructura, tienen de repente la fuente de financiamiento, pero no la mecánica para administrar. Y ahí vienen los problemas. Juguemos a sacar un poco, como para ir cerrando la charla, hablamos de pasado, un poco de presente, y ahora la parte más difícil, ¿no? La de la bola de cristal del futuro. ¿Cómo lo ves de acá a 1 año, a 5 años, a 10 años, el mercado inmobiliario en general, como para cerrar el tema? Bueno, yo soy una optimista, creo que como todos los que trabajamos en el mercado inmobiliario, y además creo que hay un espíritu que un poco da cuenta de algo que yo en lo que creo mucho hace muchos años, y es que, por ejemplo, el tema de trabajar la vivienda es un negocio rentable, y esto de que sea un negocio rentable lo va a acreditar, digamos, los hechos, ¿no? Pero bueno, en principio que se empiece a ver como un negocio y no solamente esto de trabajar para este segmento chiquitito de muchos fondos que también buscan mucha renta. Y me parece, digamos, que ahí el desafío más grande está en el sector privado. Que ya, digamos, hemos trabajado muchas veces con el sector público a ver si los beneficios fiscales, que creo que sí están bien, pero un poco hay algo que da cuenta de lo contrario, y es que cada 3, 4 años hay un blanqueo, y ese blanqueo al final vuelve a canalizarse en el mercado inmobiliario, es algo que nos suma, pero la señal es negativa. Porque, ¿por qué cuando hay un blanqueo vuelven a mirarnos a nosotros? Bueno, hay algo que está diciéndonos en forma repetida este hecho. E invitan a pagar. Claro, entonces hay como una mecánica que parece un círculo vicioso, como esa bola de nieve que no termina nunca. Entonces, para mí, y esto es incómodo, pero para mí me parece que es real, creo que el nicho de mercado no explorado en este segmento es realmente ver qué pasaría con la formalidad, pero no por la formalidad, o sea, la formalidad como diciendo, bueno, son todos informales, porque no, pero es cierto que no es un segmento lo suficientemente profesionalizado todavía
para estar preparado para instrumentos como un fondo común de inversión o algún otro esquema mucho más sólido que le permita captar fondos institucionales, claro, o fondos de privados, y que entonces ahí sí, porque por ejemplo este fondo común de inversión que se aprobó la semana pasada está tomando un beneficio fiscal que fue hecho en el 2019, pero claro, nadie lo había usado porque nadie había pensado en un fondo común de inversión, porque es como, ¿viste? Es muy formal, tiene costos de estructuración y hay un costo oculto que nadie mide, y con esto cierro, y es que este mercado está acostumbrado, se tuvo que acostumbrar, al no haber financiamiento bancario, a financiarse con los privados, ¿no? Es uno de los pocos países en el mundo que se financia 100% con privados. Bueno, Caputo el otro día en la Expo que vos hacías referencia anunció una prueba, una especie de créditos a desarrolladores en dólares, sí, para la tokenización. Y entiendo que vendrá de la mano de las hipotecas divisibles, tal cual. O sea, creo que tiene que ver con esto, pero también dijo en esa misma charla, tienen que formalizarse. Claro. Y cuando dice una cosa, dice la otra. Es decir, si ustedes quieren que un banco les preste plata, que un fondo les preste plata, que vengan fondos institucionales y que este mercado deje de regalarle rentabilidad a ese 5% que es el que está financiando el mercado, porque es el que tiene guita, claro, y la coloca acá. Si quieren eso y que la renta se redistribuya, es decir, sí, hay que darle plata a los inversores, pero también tienen que generarse un buen producto y también tienen que ganar los desarrolladores que ponen todo. Es decir, hoy el desarrollador es constructor, financista, inversor, tiene que saber de impuestos, tiene que saber de normativa. ¿Viste? La verdad que para mí son héroes los tipos, pero justamente si una pata de esas, que es la más importante, que es el financiamiento, te puede venir de una fuente formal, claro, estaría buenísimo, y eso requiere para mí un cambio de ideología, que la forma en la que hoy se hacen las cosas fue empujada por las circunstancias. O sea, somos de verdad el único país que no tiene crédito bancario o el ajuste de hipotecas divisibles, por ejemplo, ¿no? Bueno, gracias por por tomarte tu ratito, por decir presente en Ladrillo. ¿Quedó algo en el tintero, algo que tengas ganas de contarnos, de decir? No, nada. O sea, soy fan del programa, así que bueno, ya te lo dije. Y sos seguidora, estás suscrita desde el primer momento, así que los veo siempre. Dale vos, pulgar arriba, me gusta, suscribite a Ladrillo. Mariela Esquenone, aplauso, Mariela Esquenone, en el aire de Ladrillo. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, Mariela. Gracias. Chau.